¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de un tema general, es decir, vamos a dedicar nuestro vídeo a la pintura de historia, a lo que significa, cuáles son sus influencias y dónde podemos apreciarlo, principalmente en qué países tiene su desarrollo. Entonces nosotros estamos ante un tema muy amplio, ¿no? Y que es un poco complicado de definir, ya que muchas de las obras que se han representado a lo largo de la historia del arte, pues también tratan temas que tienen que ver con la historia de la humanidad, ¿no? No tenemos que pensar más que representaciones de alguna batalla o alguna guerra, como hace Velázquez, por ejemplo, con las lanzas, por poner un ejemplo. Este es un género de la pintura de historia que puede ampliarse además a diferentes materias que no se reducen solo a la historia en sí. Hablamos de temas como por ejemplo la mitología, la literatura, las alegorías que representan a diferentes personajes como por ejemplo la justicia, la vanidad, el orgullo. Es difícil definir una época para el desarrollo de este tipo de pintura, ya que, como decimos, se prolonga a lo largo del tiempo. No tenemos más que pensar en los cuadros religiosos con representaciones de temas del Antiguo o del Nuevo Testamento, hechos que también tratan de recrear escenas que sucedieron en el pasado, por tanto que entran dentro de la definición que hoy tratamos. Una pintura de historia se diferencia de otras porque además de la belleza mayor o menor que el cuadro pueda tener, no se está tratando de contar algo que sucedió en el pasado. Lo habitual era realizar cuadros de gran tamaño, ¿no? Donde se mezclaban todo tipo de personajes. En el centro suele suceder el hecho principal. Si la escena es una escena exterior, suele representarse un profundo paisaje detrás de los personajes o, en su defecto, diferentes edificios que permiten apreciar una arquitectura normalmente bastante bella. En la vestimenta tenemos un par de vertientes. Tenemos algunos artistas que visten a sus personajes con ropajes clásicos, enlazando los hechos históricos con la mitología, y por otro tendremos otros artistas que los visten con ropajes típicos de la época. La mitología, como decíamos, será uno de los temas más representados. Historias que enlazan con los orígenes y las tradiciones de Grecia o de Roma, la cuna de nuestra cultura, y que forman parte del saber occidental, vamos a decirlo así. Dioses que a veces se ven envueltos en todo tipo de situaciones, en ocasiones bastante grotescas. Antes también hemos hablado de las alegorías, la representación de ciertas virtudes que requieren para su interpretación un conocimiento cultural, por los atributos que estas virtudes suelen llevar o aparecen con ellos representados, ¿no? La justicia, por ejemplo, es uno de los más conocidos, con los ojos vendados y una balanza en sus manos. Sí me gustaría que hiciéramos una reseña especial sobre el caso de España, ya que en la segunda mitad del siglo XIX serán numerosos los pintores que se van a dedicar al tema de la historia en sus representaciones, narrando distintos episodios sucedidos en la historia del país, en cuadros normalmente de gran tamaño que representan la muerte de Viriato, que es el primero que nosotros hemos visto en este vídeo, pasando por el testamento cuando Isabel la Católica está dictando su testamento, o distintas alusiones a Juana la Loca, como por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo cuando se produce el traslado de su esposo Felipe el Hermoso hacia Granada, ¿no? Sin duda es uno de los periodos más representados en el país, es decir, nos referimos a la transición entre el siglo XV y el siglo XVI, ¿no? Un momento en el cual se viven algunos de los hechos históricos más relevantes del país, como puede ser la unión de los diferentes reinos en uno solo, o el descubrimiento de América, por citar pues dos de los más representativos, ¿no? Algunos artistas españoles como Francisco Pradilla, Vicente López, Eduardo Rosales o José Casado de Alisal son algunos de estos ejemplos de artistas que nosotros estamos hablando y que practicaron este género con bastante éxito. Muchos de estos cuadros de pintura de historia, sobre todo que se conservan en España,
pues se pueden observar hoy en el Museo del Prado. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestra pequeña introducción a la pintura de historia en España. Como siempre, si os queda cualquier duda o tenéis cualquier pregunta, no tenéis más que dejar un comentario y si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.